Buenas tardes. Nuestro grupo, conformado por Alonso Franco Giraldo, César Augusto Machuca Suárez, Luis Alfredo Gómez Rodríguez y quien le habla Raúl Humberto Ávila Camargo, tiene como fin realizar la presentación del tema expuesto como contratación pública, con énfasis en la ingeniería civil. Para ello hemos determinado un objetivo general y tres objetivos específicos. Primero que todo, el objetivo general, tenemos apreciar los diferentes conceptos que se tienen en cuenta para la contratación pública en obras civiles. Objetivos específicos. Primero, conocer la normatividad que rige la contratación pública. Segundo, identificar las fases de planeación y ejecución en procesos de contratación de obras públicas. Y tercero, describir las etapas de una licitación. Prosiguiendo con la presentación, vamos a dar una breve reseña histórica acerca de la normatividad que se ha venido imponiendo con el fin de realizar las diferentes actividades relacionadas con la contratación pública. Para ello, el primer documento que normalizó la contratación pública en Colombia con el objetivo de establecer principios que garantizaran la transparencia y eficacia de los procesos fue el Código Fiscal Nacional de 1912, en el que dispuso a la licitación pública como de carácter obligatorio. Posteriormente, el Decreto Extraordinario 2880 de 1959 estructuró las reglas para ejecutar dichas licitaciones. Después, con la implementación de la Ley de 1946, se hizo un aporte importante al procedimiento mediante el registro de proponentes con su clasificación y calificación. Después de esto, la Ley 80 de 1993 se dotó a las entidades públicas con la estructura y los principios de contratación. La reforma a esta ley, a través de la Ley 1150 de 2007, pretende reducir costos de proceso contractual y basado en esto el proceso de selección, decretos reglamentarios como el 734 de 2012. Es de anotar que todo el proceso a nivel nacional también se rige a través de la Constitución Nacional de Colombia, el Código Civil y el Código de Comercio. Por último, mediante la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia con énfasis en las obras públicas. Para sintetizar todo lo que tiene referente a la normatividad en cuanto a la contratación pública, se tiene que los procesos de contratación de obras públicas se rigen por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011. En materia de infraestructura, de transporte y en los demás aspectos, se rigen por la Ley 1682 de 2013 y por el derecho privado. Por otra parte, los partícipes del sistema de compras y contratación pública deben conocer y aplicar las normas del nivel nacional y territorial en la ejecución de obras públicas respecto a los siguientes aspectos. Primero, licencias y obligaciones ambientales. Segundo, licencias urbanísticas y cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial. Tercero, normas de protección del patrimonio histórico y cultural. Cuarto, asuntos relativos al desarrollo territorial, expropiación y manejo de temas prediales. Quinto, asuntos tributarios. Sexto, movilidad. Séptimo, servicios públicos domiciliarios. Y por último, manejo de comunidades. Todo esto es lo que tiene que ver relacionado con la normatividad que rige la contratación pública en Colombia. Bueno, continuando con la exposición de contratación pública, vamos a definir qué es una obra pública. El artículo de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública como aquel que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles.
Modalidades de selección en la contratación de obra pública. La escogencia del contratista de obras públicas puede desarrollarse a través de la siguiente modalidad de selección. Licitación pública. Aplica por regla general. Selección abreviada. Aplica cuando el valor de la obra está en el rango de menor cuantía de la entidad estatal y cuando se trata de servicios para la defensa y seguridad nacional. Contratación directa. Esta modalidad es de carácter restrictivo y por lo tanto solo aplica cuando se trate de urgencia manifiesta o de la contratación del sector defensa y seguridad nacional que requiera reserva. Mínima cuantía. Aplica el valor de obra, está en el rango de la misma cuantía de la entidad contratante. Fase de planeación en procesos de contratación de obra pública. Las entidades estatales deben elaborar los estudios técnicos para establecer la viabilidad del proyecto, como son: 1. Estudios de ingeniería. 2. Aspectos presupuestales. 3. Establecer el impacto social, económico y ambiental. 4. Identificar los permisos, autorizaciones y licencias requeridas para la ejecución del proyecto. Y 5. Proyectar la gestión predial. La entidad estatal solo debe iniciar el proceso de contratación de obra pública cuando los estudios técnicos permitan concluir que la obra es viable, según lo estipulado en el artículo 87 de la Ley 1474 del 2011. Los estudios técnicos involucran los siguientes análisis: descripción general del proyecto, anexos técnicos, población beneficiada, estudios hidrológicos, hidráulicos y de drenaje cuando apliquen, estudios de la situación actual y proyección de uso futuro de las obras para la previsión del mantenimiento. Diseño, estructuración de la distribución predial con base en información catastral. Análisis ambientales, identificación de factores sociales, ambientales, prediales o ecológicos que afecten la normal ejecución del proyecto y propuesta de mitigación de la afectación. Y costos, estimado y plan de manejo económico y financiero teniendo en consideración el origen de los recursos. Fases de ejecución en procesos de contratación de obra pública. Requisitos de la ejecución de contratos de obra pública. Teniendo en cuenta las reglas establecidas en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, se debe efectuar el registro presupuestal, aprobar las garantías del contrato, verificar el pago de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social integral y parafiscales, verificar que el interventor o supervisor estén en capacidad de iniciar su gestión. Ese sería el resumen de esta parte de la exposición. Continuando con la fase de la ejecución en procesos de contratación de obra pública, iniciamos un tema, o les voy a comentar un tema correspondiente a la interventoría y supervisión en los contratos de obra pública, teniendo en cuenta que como entidades estatales al régimen del Estado están obligadas a prestar la vigilancia y control permanente sobre las mismas, y son ellas quienes definen, dependiendo de una serie de actividades como el caso del monto y tipo de obra a ejecutar, si requiere supervisión o requiere una interventoría para la misma. En el caso de supervisión, buscamos que este sea una persona o alguien que realice un seguimiento técnico, administrativo, a la vez administrativo y financiero, para que la entidad estatal ejerza un control directo sobre este contrato, sobre estas obras. Y en el caso de la interventoría ya es algo más técnico, es algo especializado que la misma entidad pues tiene que adicionar ciertos recursos o agrandar los recursos
para contratar un grupo de profesionales que pues puede ser una empresa como tal o una persona jurídica externa, diferente a la entidad contratista y a la contratante, y que su obligación prácticamente es supervisar todo este tipo de temas o todo este tipo de obras que va a ejecutar la firma contratista. Es decir, ella va a ser la intermediaria entre la entidad y la firma contratista, o es quien nos responde porque esa firma contratista ejecute las actividades como requiere la entidad. El supervisor, o en el caso del interventor, pues se debe exigir normalmente el cumplimiento de las normas técnicas de obra, pues basados en las especificaciones técnicas, en los diseños, en los análisis de precios unitarios y todo tipo de información que la entidad pudo haber hecho entrega o habrá hecho entrega posterior a la realización de una consultoría para el desarrollo de la actividad. Entonces, adicional a cumplir todo este tipo de requerimientos que proceden de la entidad, debemos tener pendiente todos los tipos de temas ambientales, temas logísticos, temas de HSEQ, de seguridad y salud en el trabajo, que muchas veces las entidades no lo exigen como tal dentro del tema contractual, pero que como profesionales sabemos que debemos hacer ese tipo de rigurosidades con la supervisión de las obras. Dentro de las obligaciones que tiene la entidad posteriores a la liquidación de un contrato de obra pública, debemos referirnos al artículo 37 del decreto 1510 del 2013, el cual nos establece que las entidades estatales, una vez liquidado el contrato de obra pública, tenemos una serie de actividades que realizar para llegar a la culminación o liquidación del contrato como tal. Lo primero es hacer unas revistas postventas o un seguimiento a la calidad y estabilidad de las obras que nos fueron entregadas y que pues obviamente tendremos ya en uso, verificando la calidad y estabilidad que nos ofrecen estas mismas, y si nos están cumpliendo a cabalidad con lo requerido, proceder a hacer los trámites de postventa ante la firma contratista, que es el primer trámite, y en caso de que no surta efectividad en la realización de corrección de estas novedades, proceder a solicitarlo ante la aseguradora. Otro tema importante es cumplir con las obligaciones derivadas de la regulación. Esto tiene que ver con la disposición final o recuperación ambiental que nos repercutieron o que salieron posterior a la realización de estas obras. Y una vez culminada este tipo de actividades, y si ya se nos han vencido los términos de las vigencias de garantías y obligaciones derivadas de este tipo de disposiciones finales o solicitadas a la firma contratista, la entidad lo que debe hacer es proceder a archivar el caso como tal ya en la entidad. Otro punto para este tipo de contratos de obra pública es cuando requiere cambios o cuando requiere modificaciones. Siempre debemos tener pendiente que en la ejecución de obras por lo general se nos presentan una tipología o una serie de actividades que muchas veces no se pronosticaron muy bien en su momento de consultoría o una etapa previa, razón por la cual la ley nos permite hacer unas modificaciones contractuales que por lo general son para adicionar ítems no contractuales o actividades no previstas dentro del contrato inicial, que éstas nos conllevan a dar un acabado final de lo que queremos de cada una de las actividades contractuales. También existen cambios dentro del contrato cuando queremos suspender, cuando queremos dar reanudación a las obras, cuando debemos incluir o modificar algunos precios unitarios, lo que sea correspondiente a ese tema. Entonces, ¿cuál es el trámite a hacer ahí procedente para que sea legal? Entre la firma supervisora o interventora y el contratista se establecen las condiciones de lo que es requerido, y esto se pasa para el visto bueno al ordenador del gasto o el encargado representante legal de la entidad para que tenga validez. Posterior a que el representante legal de la entidad o ordenador del gasto apruebe o autorice estas modificaciones, se irán ya para el grupo de contratos para que hagan la actividad correspondiente. Es importante tener claro que no se vale solo de la firma contratista, interventor o supervisor. Siempre se debe contar con el aval y o visto bueno del ordenador del gasto.
es el único quien autoriza y que se puedan realizar este tipo de actividades. Pasamos ya a un segundo tema, que son las etapas de una licitación pública. Pues hay unas características ya definidas para una licitación pública a nivel de entidades estatales. Por lo general, hoy en día se está implementando lo que es la plataforma del SECOT 2. Pues se está haciendo por parte de las entidades estatales o fuerzas públicas, del Ministerio de Defensa, porque las alcaldías y gobernación aún siguen realizando sus etapas por el SECOT 1. Pero el procedimiento es similar, solamente pues que estamos ya en una plataforma nueva que ha activado el Estado y pues debemos cumplir con las obligaciones que se nos competen. Son una serie de pasos o un paso a paso que se realiza siempre cuando queremos licitar una obra pública o darlo a conocer a los posibles oferentes para que tengamos un buen número de participantes, para que cumplamos con todo lo que la ley nos obliga en ese tipo de casos. Uno, pues es una de las políticas más importantes de transparencia, es la de publicación o divulgación. Entonces, por ende es que primero, antes de iniciar una etapa de licitación o el primer paso cuando se inicia una licitación, es el aviso de convocatoria. Sí, entonces ya las posibles oferentes pues estarán pendientes de este aplicativo, el SECOT 2, SECOT 1, y estarán revisando qué entidad va a posiblemente iniciar una actividad de contratación. Basado en este aviso de convocatoria, pues es que nos establece como ciertas fechas, unos parámetros en qué momento vamos a ir montando cada una de las actividades que se van a ir requiriendo para llegar al objetivo final, que es obtener el contratista ideal o el quien haya ganado y iniciarle el contrato. Entonces el primer paso es una publicación de prepliegos de condiciones. Este prepliego de condiciones obedece a las actividades o a un estudio previo que realiza internamente la entidad para establecer las necesidades basados en diferentes estudios o diferentes necesidades que cree la entidad, que crea cada uno de los grupos. Este pliego de condiciones se monta a la plataforma SECOT, es revisado por los contratistas y ellos tienen la opción de hacerle pues de solicitar ajustes, modificaciones o correcciones si creen que no es viable para su entidad. Ya el segundo punto, lo que comentaba ahorita, son las observaciones y las respuestas al prepliego, que ya nos compete como entidad o le compete a la entidad estatal responder a aquellas observaciones o aquellas necesidades que crea la firma contratista o los posibles oferentes con respecto al prepliego. Pues por lo general es que se aclare muy bien un tema, que se aclare cómo van a ser los pagos, que aclaremos el anticipo, que aclaremos si es tipo de obra en edificaciones permanentes, que a qué nos referimos cuando hablamos de solamente tipo de obras de carácter permanente. En fin, cualquier inquietud que ellos presenten, por sencilla que nos parezca o que le parezca a la entidad, debe ser resuelta y tiene cierto tiempo límite, que son 10 días hábiles después de haber publicado los prepliegos, dar respuesta a estas observaciones que presenta la firma contratista. Esto es siguiendo con el principio de la transparencia, que es lo que busca hoy en día el Estado con todas sus entidades. Posterior a que dimos respuesta a estas observaciones y que prácticamente nos estamos ya aclarando a las personas cómo es que se va a presentar el pliego definitivo y culminado el tiempo, procede la entidad ya hace la publicación de su pliego definitivo. Es en este donde pues prácticamente luego da las respuestas a la publicación de pliego de condiciones. Ya en este le estamos estableciendo las necesidades que tiene la entidad, toda la parte técnica, toda la parte logística, todos los pormenores que va a requerir este contrato y las condiciones que le vamos a establecer, obviamente basados en la ley y dándole cumplimiento estricto a este proceso de contratación. Obviamente pues las firmas contratistas, los posibles oferentes tienen opción de hacernos también observaciones a este pliego definitivo, porque muchas veces no quedan de acuerdo con las respuestas que dimos en el prepliego.
y no les parecen que hayan pasado a un pliego definitivo, ¿sí? Que alguna cifra les parece muy elevada o que por lo general esto pues sucedía anteriormente, que se sentían que se estaba direccionando el contrato solo a cierto sector, de ciertos sectores de cada región. En fin, cualquier tipo de inquietudes, volvemos a lo mismo, pueden volver a hacerlas en este pliego definitivo. Y pues la entidad procede dentro de los términos a darle respuesta a estas mismas inquietudes. Ya posterior al pliego definitivo, pues ya va dependiendo de lo que haya establecido la entidad. Viene el un paso que pues no es obligatorio de todas las entidades y que no todas las realizan, que es un sorteo. Pues esto es dependiendo de la cantidad de oferentes que manifiesten su interés. Lo que hace la entidad es blindar o como hacer un pequeño filtro de los, por decir algo, 60 oferentes que manifestaron su interés a participar. La entidad se debe evitar ese desgaste administrativo de al menos 20 días evaluando, a convertirlo en los 5 o 6 días que por ley se permiten, para no estar estableciendo adendas y adendas, teniendo en cuenta pues que las evaluaciones se hacen técnica, jurídica y económica. ¿Sí? Entonces se debe disponer del personal, se debe disponer de cierto tiempo para evaluar cada una de estas, y pues evaluar en este caso 60 ofertas sería algo traumático para la entidad. Entonces es por esta razón que la entidad hoy en día está recurriendo a hacer un sorteo. Se hace a través de balotas. Se citan todos los posibles oferentes que quedaron inscritos dentro de los términos de ley, que están habilitados para lo mismo. Se citan a cierta hora, cierto día, en un lugar determinado, pues obviamente dentro de la entidad. Se hace un proceso muy público, se graba la audiencia, se solicita que una de las personas o uno de los oferentes que se hace partícipe sea quien revise la bolsa, sea quien revise las balotas, que se cuenten las balotas. En este caso, siguiendo con el tema que fueran 60 oferentes, pues se van a dejar 50 balotas de un color y 10 balotas blancas. Se llama por lista como quedaron inscritos a uno por uno de los oferentes, para que ellos vayan sacando una balota de la bolsa y ir revisando si la suerte los acompaña de quedar o no habilitado para seguir en el proceso. No es obligatorio que esos posibles oferentes pues se hagan partícipes del sorteo. Igual es un proceso que como decía anteriormente, pues tiene su filmación para garantizarle la seguridad y la tranquilidad a esos oferentes. En este caso pues se deja claro dentro de los pliegos pues que la entidad procederá a sacar la balota en nombre de ellos. Y ya pues obviamente sabiendo cuáles son los oferentes que están habilitados para presentar, pues pasamos al siguiente paso, que el siguiente paso ya es cada entidad que elabora la propuesta. Y aquí es donde cada entidad o cada oferente pues debe tener cuidado, debe estar muy cuidadoso de las etapas anteriores, revisar en fin cómo fue que la entidad definió o entregó su último documento de pliego definitivo, que es de donde se debe regir estas personas para realizar sus propuestas. Debemos entender que él debe presentar dentro de esas propuestas los documentos jurídicos, los técnicos y los económicos muy bien diligenciados, porque sobre la marcha hay documentos que no son subsanables. Hay muchos que son subsanables, como es el caso que la cédula está borrosa, la podemos modificar, se puede cambiar, que la certificación bancaria pues no creemos que es la adecuada, que no está claro, que la entidad o que está pasada de términos. Pero hay documentos como el caso de la oferta económica o la oferta técnica, que si es ponderable no es subsanable. Es decir, si lo técnico va a ponderar un puntaje, entonces simplemente si no lo cumples no va a ese puntaje y no me lo puedes modificar, porque entonces ya estaríamos haciendo un mejoramiento de oferta. En fin, ya este sería un tema lo que es prácticamente como la evaluación de las ofertas, y le estábamos estableciendo el paso a paso de un proceso, una licitación pública. Ya posterior a que las empresas nos entregan, o los oferentes nos entregan las ofertas, se evalúan, se elige la mejor según las condiciones que se han establecido en el pliego definitivo, y se procede a establecer el ganador de la oferta para que se haga la minuta del contrato. Y posterior a la minuta del contrato, cuando la empresa asume los costos de la póliza ya para poder dar acta de inicio, daremos ejecución a las obras. Muchas gracias.
Continuando con las etapas de una licitación, tenemos cierre de licitación pública. Este se hace mediante acto público donde se da por finalizada la recepción de las propuestas. Esta etapa es muy importante dado que en el cronograma se suministró en el pliego de condiciones, se da una fecha y hora. Es importante cuando los contratistas pues tienen que estar exactamente a esa hora. Digamos, si llegan 10 minutos tarde o que el trancón y eso, tienen problemas. Van a tener problemas, tienen que ser muy puntuales para que, porque eso hay que dejar un acta de constancia para darle trazabilidad al contrato. Apertura de sobres. Puede realizarse el mismo día del cierre del proceso y con posterioridad dependiendo de la forma de calificación de cada entidad. Tenemos la calificación y revisión de las propuestas. Aquí es donde la entidad se toma el tiempo de revisar la propuesta. De verdad que sí. ¿Por qué? Uno como contratante de algún proceso tiene que estar minuciosamente revisando el por qué de pronto no cumplió y explicarle al contratante qué hizo falta, ¿sí? Eso hay un tiempo estimado, más o menos va de 10 a 15 días hábiles, después de que se cerró la convocatoria. Respuesta de observaciones. En esta etapa cada proponente responderá a las observaciones que realizó la entidad con respecto a su propuesta, y es aquí donde se da un espacio de subsanación que consiste en enviar los documentos faltantes y aclarar las dudas. Como le decía anteriormente, hay que revisar muy bien, hay que decirles el por qué está malo ese punto, que les hizo falta. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso siempre se deja un acta de constancia y pues se le hace mucho la trazabilidad. Además de que si fue rechazada la propuesta, entonces para que el oferente quede claro el por qué no pasó o por qué no continuó pues con el proceso. Respuesta de subsanaciones. Para esta parte la entidad da respuesta a las observaciones presentadas por el proponente y dando a su parte final si cumple o no cumple con la propuesta, con lo exigido en el pliego de condiciones. Adjudicación del proceso. Se hace mediante el acto público y da la orden de elegibilidad en que consiste explicar mediante el método se escogió el ganador y el proceso y cómo fue la forma de calificación. Al igual manera se atienden observaciones que pueden llegar a última hora. Por ejemplo, cuando uno está haciendo el formato de contratación, uno puede especificar puntajes en diferentes modalidades y pues digamos el oferente que cumpla con esos puntos pues va a tener unos puntos adicionales para desempate o eso así. Eso no tiene ningún problema, pero es viable. Toda esa parte es viable con tales de hacer de que el contrato quede de la manera lo más simple posible. Digo simple en que la oferta se logre mejorar a lo máximo por el oferente. Conclusiones. Es de vital importancia que el contratista de ingeniería tenga un equipo bien conformado y el cual analice de profundidad y detalladamente el pliego de condiciones, ya que este es el requisito pilar para la adjudicación del contrato. Debido a partir de mencionado pliego se realizará la propuesta, la cual el documento es clave para demostrar el profesionalismo del contratista, la experiencia. Aquí juega un papel muy importante la experiencia. Si usted ya tiene varios procesos que se los ha ganado en contratación, puede participar en cualquier licitación. Y obviamente pues si hay buen pulmón económico, pues con veras se podrán hacer muchas cosas. Otro factor importante uno como contratista
es el profesionalismo que hay que demostrar en la planeación y ejecución de cualquier proyecto y entregar el proyecto a cabalidad con todas las garantías para que pues se lleve una hoja de vida bien elegante y pues como todo tratar de disminuir al máximo lo que es la corrupción que se ve mucho en nuestro país, las llamadas mal llamadas coimas, que para ganarme este contrato pues lastimosamente toca dar coimas pues en otro lado. No, cuando uno es serio y todo eso se nota en el profesionalismo. Es importante tener en cuenta que la contratación pública solamente intervienen entidades pertenecientes al Estado, según lo contempla el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Y este tipo de entidades las que deben velar por la transparencia, distribución de los recursos asignados por el Estado para el desarrollo de obras civiles en pro del bienestar de la comunidad general. Entonces, usted sabe, como sabemos, todo dinero que es del Estado es delicado. Delicado porque si uno hace mal manejo, eso tarde que temprano pues llega y llega con consecuencias. Entonces, muchas gracias.